Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando Y yo soy Dante. y este es Duelo de... Filmotecas. Sí, eso es Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde hablaremos de dos películas que pueden ser similares por la temática, la dirección o hasta podrían ser originales con remakes o secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras les contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Nuestra intención no es definir cuál es mejor porque el cine se percibe diferente por cada persona, por lo tanto al final del episodio ustedes deciden si prefieren una o ambas o ninguna. Y como advertencia, se van a comentar spoilers de cada película, por lo que si no los han visto y no les gusta que les cuenten el final, detengan el episodio aquí y regresen en un par de horas. Si no les importa y creen que esto les animará a verlas, pues no le pongan pausa y continúen escuchando cómo hablamos de guerras, masacres, injusticias sociales y otras cosas que siguen sucediendo actualmente. El simple hecho de que sea parte de la historia humana y que siga pasando y que siga existiendo. Ay, no. Claro que lo puedo concebir, no, pero no es. I do not approve this. De hecho, creo que una de las películas que vamos a mencionar, All Quiet on the Western Front, tampoco aprobaba lo que sucede en todo ese cochinero innecesario de desperdicio de dinero, desperdicio de vidas también. Y la otra película que es Argentina 1985, pues injusticia social, crímenes de guerra. Creo que es más bien terrorismo, ¿no? Sí, por lo que. Bueno, terrorismo, ¿cómo es cuando es terrorismo nacional? Porque es dentro del mismo, o sea, estado hacia su gente. O sea, eso es lo más culero. O sea, a tu mismo pueblo le estás haciendo eso. Espero que hagan las películas así de México también. Hay una del 68, ¿verdad? Creo que hay varias del Varias del 68. Hay una 68. creo que se llama Amanecer Rojo. Ajá. Si no han visto Amanecer Rojo, véanla. No voy a dar spoilers de la película, pero prácticamente es lo que sucede dentro de un departamento durante el 2 de octubre, durante el movimiento estudiantil. Y la primera película es All Quiet on the Western Front de 2022, en español Sin Novedad en el Frente, distribuida por Netflix. Tiene un género de drama, tiene una duración de 2 horas con 23 minutos y está dirigida por Edward Berger. Está un guión de Leslie Patterson, Ian Stockel y Edward Berger, basado en la novela de Eric Maria Remarque. Y en el reparto contamos con Sush, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Edin Hasanovic, Daniel Brühl, Sebastian Hulk, Adrian Grunwald, David Striesow, Tibalt de Montalembert, Anton von Luck, o es Anton von Luck, perdón, Andre Marcon, Michael Winterborn, Andreas Doller, Joe Weintraub, Luke Fate, Peter Sikorsky, Michael Stanch, Tobias Langhoff, Dominikus Weilader y Alexander Schuster. ¿Y de qué trata All Quiet on the Western Front? Pues durante la Primera Guerra Mundial en Alemania, Paul y sus compañeros de clase se enlistan en el ejército para servir a su patria. Al ser enviados al frente, las primeras imágenes del campo de batalla les muestran la realidad de la guerra y pues las cosas cambian bastante para ellos, la perspectiva más que nada. En reconocimientos, en los Academy Awards, en los Oscars, está nominada actualmente como Mejor Largometraje, Mejor Adaptación de Guión, Mejor Largometraje Internacional, Mejor Banda Sonora, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Producción, Mejor Efectos Visuales y Mejor Maquillaje y Peluquería. En los BAFTA ya obtuvo varios premios como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Adaptación de Guión, Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora y Mejor Mezcla de Sonido. Y también ha tenido nominaciones como película internacional en los Golden Globes, en los Critics' Choice Awards y en los Hollywood Critics Association. Y eso es todo lo que podemos dar ahorita de información. No sabemos qué va a ganar en los Oscars. Pero Dante, cuéntanos mientras qué te pareció All Quiet on the Western Front. Sabía que era de la guerra, pero no sabía cómo era la perspectiva ni nada. Y creo que es una forma muy fresca de mostrar pues este evento. Al inicio pensaba que era de la Segunda Guerra Mundial, porque realmente nomás le puse play, no vi ni tráiler, ni vi Wikipedia, nada, solamente le puse play. Pero ya después enteré que era la primera. Entonces, creo que es a fresh take on World War, porque se enfocan en los morros. O sea, literal eran adolescentes que fueron a la escuela un día y llevaron un papel
firmado por sus papás para un field trip, pero no era un field trip, era irse a la guerra. Y el personaje principal, Paul, falsificó la firma para poder enlistarse. Y pues durante la película vamos viendo, como dice la misma sinopsis, que se empiezan a dar cuenta que la guerra no es como se lo imaginaban. Es real, es muertes, es sangre por todas partes, son cuerpos. Y híjole, es que hay demasiado que ver en esta película, porque digo, más de 2 horas, pero en ocasiones es tan depresivo ver cómo la gente está matándose por un vato que literal estaba comiendo carnes cocida o no cocida, o rica o no rica, no sé cómo estaba, pero estaba sentado en una una casona, porque él quería tener los territorios de otro lugar y manda adolescentes a pelear por él. Y es como, yo no voy a pelear, que vayan ellos. Entonces es el hecho de que hayan puesto actores adolescentes es como la realidad de decir, güey, no son vatos de 30 y tantos que ya tuvieron una vida, no son personas que ya han hecho algo, son morros que estaban, o sea, la mayoría eran vírgenes, que nunca habían visto a una mujer, o sea, entonces sí era como muy molesto desde parte humana, como decir, güey, no, es como, pero bueno, y no, ya la parte más técnica se me hacía realmente el movimiento de cámara era muy bello, y las fotografías y los encuadres, y cómo manejaban a veces había momentos que utilizaban el filtro amarillo para que vean como esta esperanza que tenían los personajes, estos momentitos pequeños de luz que había dentro de ellos después de estar pues matando, literal, ¿no? Hay una frase del personaje de Ludwig, que es el muchacho de lentes, que al inicio, después de la primera batallón, creo que dice, "This is not how I imagine it". Y es como, no, güey, no lo era, ¿no? Porque los morros le venden tanto la idea de la guerra que van como todos emocionados, ilusionados, de sí, a huevo. Pero ya cuando llegan es como que, no, esto no es. Es que hay mucho que decir, vas. Sí, de hecho es una película muy, muy extensa, abarca demasiado. Y ya es que te mencioné ahorita que, espérame, todavía me falta 1 hora para terminar la otra, porque me tardé, porque me puse a ver, primero me puse a investigar cosas de la película, y luego vi, ok, basada en un libro, y luego me puse a leer cosas del libro, y me quedé, oh shit, tiene una historia muy interesante todo esto. Entonces, vamos a tener un momento educativo. Un momento de educación aquí con Brando. Al parecer, esta novela fue escrita con el propósito de que la gente viera la guerra de otra manera, porque siempre lo habían visto en ese momento como un orgullo, como ser patriota, ser una persona que está dando su vida por defender la tierra. Y las personas que les tocó entrar a la batalla ya lo veían de otra manera. ¿Qué es lo que sucede dentro de la película? Que llegan muy emocionados, pero ya cuando estás al momento de ejecutar las acciones dentro de batalla, pues es cuando se dan cuenta que no es como se lo imaginaban, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, al momento que ya están viviendo las cosas, saben que están haciendo algo que no es acorde a lo que ellos estaban imaginando o a lo que ellos practican o predican. Entonces se les torna incómodo. Y otro dato curioso es que el autor de esta novela tuvo que huir de su país. Wow. Porque como la novela tenía el propósito de ser propaganda en contra de la guerra, y de hecho su libro fue uno de los libros baneados o de los prohibidos en varios países. De hecho, este libro también fue uno de los primeros que participó, lo digo así, en la quema de libros. Wow. Tiempo después ya dijeron, ¿sabes qué? Ya después de todas las guerras que hubo, este libro es material educativo y lo tenemos que incluir en las listas de lectura de todas las escuelas allá en Alemania.
Entonces, ese es un pequeño dato histórico de qué sucede con este libro y por eso es que vemos esta manera en la que interpretan que la guerra es una estupidez dentro de toda la película y por eso vemos también esta diferencia entre políticos y soldados, de cómo los soldados se están matando, están sufriendo, están viviendo algo espantoso, algo terrible y tienen que prácticamente hacer cosas que son crímenes, prácticamente, crímenes de humanidad o crímenes humanitarios. Y los políticos están muy a gusto todavía discutiendo ahí, tragando en su tren y cuestionando de, ¿este pan es de hoy? No. Ay, Oh, no. qué decepción, la Ay, verdad. no. Eso fue un Me momento que yo emputé. dije, no seas mamón. Y también los momentos cuando está el hijo de puta, y lo digo así, el hijo de puta en su puta casa, todavía emberrinchado de que cómo es posible que ya se vaya a cesar el fuego. No, vamos a dar lo último. Y yo, hijo de verga, natural. Lo pensé así. Este perro sentado muy a gusto en su casa haciendo su maldito discurso disque de motivación para que todos vayan a dar el último grito. No mames, pues claro que si estás sentado en tu pinche trono, claro que vas a estar muy cómodo diciendo estupidez y media porque tú no te estás exponiendo. Y de hecho ves en la cara del personaje de Paul que está con cara de no seas mamón que tengo que regresar otra vez. Y está tan enfurecido que por eso, o sea, casi casi como juego de la NFL, voy a dar lo último ya para que se acabe esta chingadera. Lamentablemente no tiene un desenlace positivo, como dijimos, spoilers, tan irónico y triste que segundos antes de que se acabe ya todo y llegue la hora en la que tienen que cesar el fuego, lo asesinan. Y hasta te das cuenta que está frente a su rival, frente a un francés, porque esa era la última batalla al parecer. Los dos están de, pues ya se va a acabar, güey, ¿por qué nos estamos golpeando? Pero llega alguien por detrás y bayoneta, ¡tas! Entonces fue muy, muy triste. Algo que tengo que comentar ahora sí ya de la película, desde mi opinión, es que yo no soy fan de las películas de guerra. De hecho, las detesto, me aburren y no soy de ese tipo de personas que yo de que, ay, voy a ver Pearl Harbor porque vi historia de romance. No, qué puta hueva. Pero Ben Y Affleck. no, Ya sé. qué hueva, Armageddon Con más razón. 2.0. Con más razón. No, man. Obviamente le metieron el romance porque dijeron Titanic funcionó, esto va a funcionar también. Sí, claro. Se me hizo también una falta de respeto que agregaran un momento trágico en la historia y le pusieran todo esto de romántico. Para mí, Titanic, aunque digan que es una obra de arte de James Cameron, se me hace también un abuso que hayan puesto toda esa historia de romance sobre una tragedia. Pero es mi opinión. Y sí cabían los dos en la tabla. Pero en fin, Sí, ya hicieron una prueba. James Cameron hizo la prueba y sí cabía, aceptó que cabían dos. Ah, vaya, primera vez que dice algo en lo que está mal. Ahora le falta decir que está mal al estar opinando de las películas de superhéroes para que ya lo pueda tolerar. Pero en Pero fin, regresando. regresando a All Quiet on the Western Front. Esta película tiene algo, y lo voy a leer así como lo puse en mi nota. No soy fan de las películas de guerra, pero esta película tiene algo que me atrapó desde el inicio. No sé si fue la escena en la cual ya están demostrando que lo que vas a ver a continuación no es propaganda en apoyo a la guerra, es algo para darte a entender lo crudo y cruel que es la guerra. Porque prácticamente al inicio ves un personaje y dices, creo que ese va a ser el principal, pero no, lo matan. Y ves cómo se les están quitando la mitad de sus etiquetas que traen, les quitan el uniforme, los mandan lavar, los empiezan a surcir porque pues tienen que parecer nuevos. ¿Cómo vamos a invertir en nuevos uniformes? Vamos a entregarle a un nuevo soldado un uniforme de un caído, lo cual se me hizo bastante enfermo, pero así fueron las cosas. Entonces eso fue lo que me agradó, que no fue propaganda a favor de la guerra, a diferencia de otras películas que hablan como el patriotismo, casi todas las de Estados Unidos, ¿verdad? Todas las de American Sniper, Hurt Jarhead. Locker, Jarhead, ajá, todas estas películas que te quedas como,
¿Y cuál es el punto de esto? Por interés político y lucha de poderes, lucha de egos, como si se lo hubieran sacado para medirse quién la tiene más grande cuando en realidad todos la tenían chica. También uno dice, este es el personaje principal. Cuando lo matan, y yo creo que hasta que muestran el nombre, yo pensaba que era un flashback, que era, ok, vamos a ver el origin story de este personaje que aparece en la primera toma, y en realidad no, es de otros personajes. Pues de ahí cuando están diciendo que creo que se llama Heimlich, Heinrich. el del inicio, Heinrich, y luego ya ves que son Paul, Ludwig, Kat, los anoté porque dije Krop, Kat, Ludwig, y el otro que era, porque hay 2 adultos y 4 morros, y el otro adulto, que es el que se corta, porque también esa es la parte que se me hace interesante, que es como, también muestran lo crudo que es bueno, en ese entonces, que estamos hablando del 1918, el hecho de que no tuviera una pierna era como, ya no valgo en la sociedad, porque creo que la bala le había disparado arribita de la rodilla, entonces le iban a cortar la pierna, y era como, pues ya no tengo valía, ¿no? Y lo que hizo prefirió suicidarse, cortarse ahí el cuello, porque sabía que regresando no iba a hacer nada. Y eso creo que también refleja lo que es el post de la guerra. O sea, no hay un cuidado real a estas personas que vivieron traumas, que constantemente están en una situación de alerta, porque no saben en qué momento los van a atacar, que cuando regresan a casa, pues vemos todo esto, que se vuelve problema de legisladores en Estados Unidos, que son los que más tienen tiempo en guerra, porque no hay un cuidado al los veteranos. Al soldado, a los veteranos, solamente 2 horas de terapia, toma. Y eso no les va a ayudar, ¿no? Algo que anoté también al inicio, después de que ya me di cuenta que Paul era el principal, que es the name tag is disposable, porque le dice, creo que era otra persona. Tú lo arranca y la avienta. Pero después como, well, not names, people are disposable. O sea, no importa el nombre, sino la gente a un lado. Van a llegar nuevos, ¿no? La mayoría de la película, cuando están en la guerra o algo, tienen este filtro azul como muy depresivo, como que te das cuenta de que esto es triste. Esto no es una situación de estar alegres, de estar bien, es algo feo lo que está sucediendo. Y los momentos como muy luminosos son aquellos donde no hay situación de peligro y que realmente podemos ver que están teniendo esta hermandad de la cual mucha gente de los veteranos habla, porque si es cierto, estás en una situación donde pues no cualquiera te va a entender. O sea, tú puedes regresar a tu casa, si esto que no, güey, yo dormía 3 horas y tenía que buscar comida, lo que sea, ¿no? Y eso eran las partes bonitas, cuando realmente podías verlos interactuar entre ellos sin que hubiera una guerra por medio. Es otro de los puntos que yo también marqué, porque sí muestra una fraternidad. O sea, y me gustó eso, que no es la típica de vamos a ir a rescatar a alguien porque héroes todos. No, o sea, es prácticamente una empatía, porque no mames, son las personas con las que he estado conviviendo todo este tiempo, y no importa si la otra persona tiene estudios o en qué clase social está. O sea, porque es un punto que marcan ahí en la película. O sea, que le dice uno de los adultos: tú vas a regresar a casa y vas a entrar a la universidad. Yo, que ni siquiera sé leer, ¿qué voy a hacer? Y que también es uno de los motivos por el cual el otro chico, el que le van a amputar la pierna, dice, pues es que yo quiero ser policía, pero a alguien sin una pierna no lo van a hacer policía. Hablando de eso, es como cuando llegan al principio los 4 personajes hasta adolescentes y los empiezan a hacer rápido, como que no, aquí ya es actuar de una vez, ¿no? Y este personaje que no sabe leer, que se llama Kat, les da como creo que es cuando están recogiendo las tags, y le dice como, no, pues trabajar o algo así, algo le dice, no sé qué, no recuerdo la frase, pero ahí puedes ver como una conexión de decir, güey, yo estuve ahí, estás iniciando, ¿no? Como no hubo esta situación que a veces nos ponen en las películas de las novatadas, de, son los nuevos, aquí fue una situación más empática de, güey, tienes 15 años, 16 años, eso se me hizo bonito. Y cuando mencionaste eso, lo del pan, el cuadro previo
es cuando están robándose, van a robarse un ganso, pero se roban 3 huevos y vemos como la felicidad de decir, voy a probar huevo, ¿no? Y ni siquiera lo pueden cocer, se lo toman crudo. Y la siguiente escena es un político francés, creo que es francés o alemán, porque no era de los alemanes, no recuerdo bien cuál era, que huele el pan, que le dice, esto es fresco, que es lo que mencionabas, ¿no? Y es como que, güey, el otro se está muriendo, literal se murió por robarse 2 huevos, y tú te estás quejando porque el pan no fue hecho en la mañana. Por favor, vete a la panadería y compra pan fresco. No me traigas bolillo seco y duro. Casi le dice como, vete a hacer pan otra vez, regrésate Sí. Ay, no. Eso fue una de las más frustraciones grandes cuando ves la diferencia del trato de la vida de los que están, de los generales, de los comandantes a cargo, a los gente que está en la guerra como tal. Pero igual y también creo que aquí hay un dato importante que, o sea, la mayoría de los políticos y generales eran nefastos, pero el que está asistiendo a la negociación para ver que sí se haga, o sea, hasta está estresado porque le dicen, ok, le entran el documento y le dicen, tienes 72 horas para cumplir con lo que queremos. Y el vato se saca de pecho y dice, no manches, 72 horas puede empezar un chorro de cosas, o sea, y hay que detenerlo ya, queremos que ya se detenga. Pero pues el orgullo de los otros, el enemigo para ellos es como de, no, si no cumplen con todo esto, pues me vale madre. Hagan lo que quieran, de todos modos nosotros tenemos armamento pesado y pues podemos acabar con ustedes en 3 segundos. Lo cual también me quedé, pues sí, ahí también como que te da a entender, sí, puede que no todos los políticos sean iguales, pero al final del día están del lado de la política y de todos modos tampoco pudo tomar una decisión por sí mismo. Tuvo que mandar la información para que se la aprobaran, o sea, todo el proceso burocrático de, pues pregúntale a mi mamá si me va a dejar. También otro momento que se me hizo clave de esta película es cuando bueno, son 2 partes. Una, cuando entran los tanques de guerra, porque podemos ver cómo, o sea, ahí pude ver, durante toda la película sí hay un miedo, pero eso fue cuando realmente fue un miedo de los personajes de decir, oh shit, es muy alta la probabilidad de que aquí me voy a morir. O sea, ya no es a ver si 50-50, aquí es 80-20. Y se nota cuando volteas y ves cómo el tanque les pasa por encima a alguien vivo y te quedas como que no mames. Y la siguiente escena cuando pasa por arriba de la Trinchera. La trinchera, perdón. Y cómo el cop está gritando como que no mames, no, todo el miedo. Esa fue una. Y después la otra cuando Paul se alcanza a esconder en un hoyo lleno de lodo y cae un francés y se empiezan a pelear entre ellos. O sea, 1-1, combate 1-1. Y Paul fue el que le encaja la navaja, el cuchillo, perdón. Y le mete tierra en la boca para que no respire, para que no haga ruido. Pero después se da cuenta que es un humano, o sea, ese podría ser yo. Y empieza a ver como este sentido de humanidad, de decir, verga, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando a alguien que también mandaron, como me están mandando a mí. Y cuando empieza a buscar y que se da cuenta que tiene familia, tiene hijos, y está como, güey, ese momento es como de los más bonitos que tiene esta película, pero a la vez de los más trágicos, porque es cuando creo yo que el personaje tiene una conciencia de decir qué es lo que estoy haciendo. Y ya no me puedo salir de aquí. Creo que todo lo que pasa aquí es bastante gráfico, lo cual me agrada que haya sido de esa manera. No porque diga, ay, qué morbo. De hecho, ese es un punto que tengo que mencionar, porque esta película es un remake. Un remake de una película una adaptación que hicieron en 1930, la cual también fue nominada al Oscar y se llevó varios premios. Wow. Y en esta película sí hicieron una adaptación más fiel al texto, porque en el texto, que es una de las escenas que a mí se me hace clave, y de hecho por eso me tardé, porque estuve viendo la otra película también, me aventé las dos, la del 30 y la del 2022.
Y aquí sí están mencionando, estamos en contra de la guerra y es una estupidez, pero no te están haciendo ver la parte social. En el texto hay un momento en el cual Paul le sucede algo y tiene que regresar a casa. Entonces lo mandan como unos cuantos días o semanas, no me acuerdo, y cuando regresa a su pueblo, se da cuenta que pues ahí nada ha cambiado, las cosas siguen como si nada. Y la gente sigue hablando de, sí, la guerra, defiendan. Y llega, le empiezan a hacer preguntas por morbo de, ¿y qué hiciste en la guerra? ¿Y cuántos mataste? ¿Y cómo es todo allá? Fuera de lugar, que te quedas. Lo entiendo que estén preguntando eso porque a la gente le encanta, le mama el morbo. Y cuando él está contando su versión, donde está diciendo prácticamente que no es nada de lo que ellos piensan, que no hay nada de lo cual estar orgulloso, le empiezan a decir que es un cobarde. Y él también se empieza a sentir mal por lo que le están diciendo y al final se regresa, porque pues no le queda otra, porque si es desertor, pues quería pasar, ¿verdad? Lamentablemente esa parte la saltaron, la quitaron y me hubiera gustado que lo hubieran dejado para que se hubieran dado cuenta que pues la sociedad también es una bola de idiotas, ¿verdad? Pero pues yo creo que para haber tenido efecto en los Óscares, una academia que prácticamente le mama el orgullo norteamericano, claro que no lo iban a agregar porque le hubiera ardido directamente en el hoyo a la gente que vota en la academia. De, ¿cómo pueden decir eso? Que la sociedad es estúpida. Sí lo somos, pero nos gusta tener la venda en los ojos. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que, haya tenido tantas nominaciones, que ya hay una apertura más de minorías en el Oscar. ¿No? Creo que bajó la cantidad de votantes blancos. Creo que siguen siendo mayoría, pero ya no son 70, ahora son como 50 y tantos. Y hay una mayoría, bueno, subió las minorías y entonces por eso hay como más, digamos, variedad y que se haya llegado tanto, porque obviamente los que tienden a ir a las guerras y ser mandados así de la fregada son las minorías que la gente blanca manda, ¿no? a la guerra, porque es como, sí, les damos seguro y todo lo que quieras, ¿no? Sí, creo que el score es muy bueno, pero la verdad es que sí recuerdo que está bonito, pero recuerdo más el score de 1985. Bueno, quién sabe, porque aquí la banda sonora es sumamente repetitiva. Esa guitarra distorsionada de que suena cada rato, que dije, no seas mamón, espero, la estaba viendo y dije, espero que no esté nominada a mejor banda sonora. De repente empiezo a ver los datos, nominación a mejor banda sonora y yo, me cago. ¿Por qué? Como por qué tiene nominación a mejor banda sonora si nomás tiene una sola pista que repitieron una y otra vez. Pues es que a lo mejor no es tanto que sea la pista, sino lo que está provocando la pista. Pues es que en realidad a mí lo único que me provocó es que pensé que de repente iba a empezar un musical de rock. Dije, en cualquier momento empieza Repo, The Generic Opera, y va a salir Paris Hilton cantando Grave Robber. Pero la mezcla de audio sí fue muy buena, o sea, todos estos efectos, toda la fotografía, toda la parte técnica está muy bien hecha. Y más impresionante cuando supe que solo utilizaron $20 millones para hacer una película de guerra, lo cual es muy poco para ello. Al parecer muy barato hacer películas en Alemania. Argentina 1985 del 2022, distribuida por Amazon Studios. Un género de drama histórico con una duración de 2 horas y 20 minutos, con una dirección de Santiago Mitre y un guión de Santiago Mitre y Mariano Ginás, con un reparto de Ricardo Darín, Piero Lanzani, Alejandra Fleischner, Carlos Portalupi, Norman Brisky, Héctor Díaz, Alejo García Pintos, Claudio Dapasano, Gina Mastronicola, Walter Jacob, Laura Paredes, Gabriel Fernández. Está inspirada en la historia real del fiscal Julio Estracera, Luis Moreno Campo y su joven equipo jurídico, que se atrevieron a acusar a contrarreloj y bajo constante amenaza a los altos mandos de la dictadura militar argentina de 1976 a 1983 en el llamado juicio a las juntas de mediados de los años 80. Y bueno, ¿qué reconocimientos tiene? En el Festival de Cine de Venecia ganó el premio Fipresci, una mención especial Signis. En el Festival de Cine San Sebastián, el premio del público, ganó el mejor película de habla no inglesa en los Golden Globes.
Mejor película iberoamericana en los premios Goya, mejor película de habla no inglesa en los Satellite Awards y está nominada a película internacional en los Academy Awards. Y bien, Brandon, qué te pareció Argentina 1985? Es una película que es un bien necesario para conocer la historia mundial también. O sea, no nomás tenemos que conocer las cosas que suceden en nuestro país, también hay que saber qué sucede en otros lugares, porque así como dicen, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. O también con quien no conoce la historia ajena puede replicarla en su lugar. Entonces, sí es importante conocer ese tipo de aspectos y me pareció muy interesante. Hay algo que noté desde el inicio. Hay, hay como un tono, un tinte cómico al principio que lo sentí muy el desarrollo de The Trial de Chicago 7, que fue otra película que estuvo nominada anteriormente en los Oscars, de que también empieza igual. Empieza con este colchón de comedia para después traerte todos los golpes, todo el drama, toda la tragedia y todos los duelos que pueden existir en la película. Porque al final pues tiene un desenlace un poco agridulce, que sí logramos algo, pero no lo suficiente. Entonces, digo, quien no conoce la historia, pues al final sí fueron condenados, pero no completamente todo el equipo que estaban denunciando. Entonces, noté eso, y de hecho lo voy a decir y probablemente va a estar mal, pero solté la risa cuando Julio le dice que les marcan por teléfono en la casa y que los amenazan, porque es cuando ya le habían dicho que sí van a hacer el juicio contra estos pues criminales. Y le marcan, lo amenazan y cuelga el teléfono. Y dice, le habla a su esposa y le dice de que a partir de este momento, solo tú y yo vamos a contestar el teléfono. Y la esposa acá, bien natural de, ¿quién era? ¿El de las amenazas? Ay, me tiene harta, he estado llamando todo el día, o sea, me tiene hasta la madre. No. Yo estaba aquí cocinando, hablando de ropa, lo que sea que estaba haciendo la señora, viendo el Vanidades, como sea. O sea, y no me ha dejado terminar. No me dejó, ni siquiera me dejó ver la novela de las 5. Y pues naturalmente solté la risa de ¡ca! O sea, de que no me pude aguantar porque lo dijo tan natural. O sea, esa señora, mis respetos para esa actriz. Dije, señora, usted ahorita en un pedestal, denle un Oscar a ella por lo que sea que haya hecho en la película. Mejor línea que desata la comedia. Sí, dije. Y ya cuando solté la risa dije, oh, esto no va a estar bien. Aquí, a partir de este momento, probablemente va a haber muchos golpes. Pero no, todavía hay otro colchón. Durante todo el primer acto, creo que es todo ese colchón cómico, cuando se están haciendo el montaje para recopilar la información o la evidencia para empezar el juicio. Me gustó todo eso. Y me gustó también toda esta parte de cómo manejaron, bueno, hablando primero de la película, me gustó que metieran los testimonios, me gustó que hicieran réplica de ello y también al final cuando hace letra por letra el discurso final del fiscal, dando sus motivos por los cuales considera que se tiene que hacer algo al respecto. Me gustó todo eso y de hecho yo estaba así de pues estaba concentrado viendo la película. Y ya se acaba y pues ya empiezan a aplaudir todos al final por el discurso, a pesar de que se habían pedido mantener orden y estarse en silencio. Pero pues fue tan emotivo para ellos de que alguien estaba por fin defendiendo lo que había sucedido durante, ¿qué fueron? 7, 5 años, no sé cuánto fue lo que duró todo ese martirio, ese infierno. Y la verdad sí, pues sentí algo en el corazón y sí derramé creo que como una lágrima al final. Y más cuando vi a la señora que se vuelve a poner su Sí. paliacate en la cabeza, dije de, oh, qué bonito. Y sentí aún más bonito cuando llega con creo que era el papá, ¿no? En el hospital, o no sé quién era. Ah, su amigo. Sí, Era su su amigo, ¿no? amigo que ya estaba a punto de fallecer y pues le dice, es que no me puedo morir esta noche hasta que sepa cuál fue la sentencia. Y aunque todavía no tenía la información él, pues le mintió y le dijo, sí,
Fueron Ganamos. condenados, ganamos. Y todos salían a la cárcel, cadena perpetua. O sea, pero pues se lo dijo así ya para que se fuera en paz, pero pues al final vemos otra cosa. No sucede, cantó victoria antes de tiempo, pero lo hizo por un bien para hacer sentir, para que se fuera feliz el otro señor. En la parte técnica, tengo que mencionar que me gustó todo como que este aspect ratio que hacen de que no es pantalla vertical, lo hacen muy encuadrado a como si estuvieras viendo la película en una televisión vieja, en una televisión de los 80s. Me agradó ese aspecto y más porque te ayuda a enfocarte más en lo que está sucediendo en la pantalla, ya que te reduce mucho el plano. También se me hizo agradable ver los tonos que utilizaron, que eran muy sepia, muy televisión de los 80s. Entonces, es una película muy agradable, muy triste, pero es una película muy agradable que te ayuda a conocer un poquito más de la historia de otros países. Sí, está muy veloz, está muy fluida en que tienen que contar todo de principio a fin para poder dar todo lo que está sucediendo, todo lo que están viviendo alguna parte de los personajes, porque no vemos la vida de todos. Y también otro pequeño actor que dije bravo fue el niño. El niño Sí, espía. claro. El niño espía. Ese niño, Dios mío, qué barbaridad a lo que se expone también. Pero es una película muy buena, la verdad. Y sí, tiene un reconocimiento de mi parte. ¿A ti qué te pareció? Yo realmente no, igual que con la Quiet, tampoco vi el tráiler, no había leído nada, solamente sabía que existía. Y cuando la puse, dije, ay, van a ser 2 horas, la veo en 2 partes. Y me la aventé en una sentada toda, porque me jaló totalmente mi atención. El hecho de que está inspirada en hechos, o sea, me gusta cuando películas no quieren decir como esta forma de, basada en hechos reales, como esto pasó realmente, sino que dice la palabra inspirada porque, aunque es semántica, aún así sabes que tomaron ciertas libertades creativas, y entonces eso se me hace interesante porque es como que, sí es la historia, pero vamos a agregarle cositas para que estés preparado, ¿no? Entonces, de todos modos, no sabía mucho de este tema, para ser honesto. Y fue una película que creo que se me hace muy fuerte. Los testimonios fueron demasiado, pues son reales, esos son reales. Y los actores y actrices que les tocó leer eso, o sea, para mí se la rifaron cabrón, ¿no? Creo que lloré como en 3 testimonios de que no puede ser, ¿no? Que esto, ¿no? O sea, cuando uno le dice, uno de los testimonios comenta que su novia le dice que no, dice, tú salte, o sea, yo ya no valgo nada, yo ya fui violada. Algo así le dice, ¿no? Y o sea, es demasiado fuerte eso, ¿no? O cuando menciona que no dejaban agarrar a su bebé y que lo tenían ahí en el piso o en la mesa, tuvo que limpiar y barrer y trapear antes de que le dejaran agarrar a su bebé recién nacido de por horas. O sea, son la crueldad humana que uno sabe que existe, pero que realmente pega muy fuerte cuando ya escuchas a la víctima, ¿no? Como tal, leerlo. Creo que en cuanto a la técnica, como dices, ¿no? A mí me gusta mucho que creo que lo hacen mucho más las películas habladas, hispanohabladas, que las películas anglosajonas, que es esto de hacer tomas largas y sin movimiento de cámara o con movimientos muy, muy sutiles para enfocarse en la actuación de los actores. Entonces hubo varias escenas que son así, que nomás vimos la cámara y vimos cómo estaban actuando, ¿no? Y eso se me hace muy, muy padre porque no es tanto trabajo de edición, sino más bien ya trabajo actoral. Creo que eso es lo padre de también tener, es un elenco que en su mayoría son actores que también han estado en teatro, ¿no? Porque, o sea, son actores que la perrean más al momento de tener que aprenderse un guión.
y saben que en el teatro pues no hay corte y lo repetimos. Entonces Ujú. creo que esa es una de las ventajas también de haber tenido ese elenco, porque digo, a pesar de que se parecen bien cabrón a los que están interpretando, porque al final te pasan las fotos de Ah, quiénes son los sí. que participaron en ese juicio, dices, no seas mamón, o sea, no tuvieron que trabajar mucho en la caracterización porque estaban casi idénticos. Y también respeto por la manera en que estaban haciendo los personajes y digo, se nota que traen tablas del Sí, teatro. sí, y esta película refleja tanto de la historia, digo, de Argentina, pero tú sabes que esto sucede también aquí en nuestro país y que sucede también en otras partes que no hay, tal vez no hay una dictadura como tal establecida, pero uno sabe que estas cosas pasan, pues, y no hay como forma, porque una de las frases que dice cuando están haciendo la recaudación o la primera junta con los muchachos, que dice la hipótesis bueno, ¿y cómo demuestras una desaparición? ¿Cómo demostrar la desaparición de que realmente desaparecieron cuando no hay evidencias que lo hicieron más que tu testimonio? Y estás en contra, estás atacando, digamos, a los a las personas en poder, ¿no? Entonces ahí es como empiezas a ver como el güey tenían una batalla, o sea, ¿cómo se llama este vato? Que tiene el pelo, David contra Goliath, o sea, era una batalla así de que el güey sabía que era muy poco probable que en realidad fueran a ganar. Y entonces el hecho de que lo hayan hecho, aunque creo que la frase de cuando le empieza a contar al niño, que esa parte es muy bonita, la relación padre-hijo, y más bien relación familiar, perdón. Esa familia se me hacía muy interesante cómo les confiaba lo suficiente para decirle las cosas del juicio y para decirle las cosas de su día a día, porque eso te dice ya de cómo mantenía una relación íntima con cada uno de ellos. La mamá, como creo que el personaje de la mamá es totalmente ser luz, no tener estos, porque si tiene esa situación, ese chistecito, ¿no? Ay, tenía muchos, hablando todo el día, ¿no? Pero también tiene otros donde también hace esos comentarios de, de broma, ¿no? Que dan esa luz al personaje que está siempre, que está muy sombrío. Este personaje es el personaje de Julio Estroceras, siempre está serio y muy pocas veces lo vemos interactuar de una manera cómica. Entonces, la relación que tiene con el hijo se me hace tan bonita porque tanto le confía para ser un espía como le confía las palabras finales. Y el morro se dice, es que no entiendo esto. Y es cuando creo que Kai le está diciendo, yo no entiendo, nadie va a entender tus comentarios, ¿no? Entonces ahí lo modifica. Siento que es un guión que no deja agujeros, porque parece que al inicio cuando lo están siguiendo, que está siguiendo a alguien te da la sensación de que lo están siguiendo, es su paranoia porque él sabe que lo van a meter al juicio, es como que ya lo está prediciendo y culpa al novio de la hija, ¿no? Y parece que no tiene sentido esa trama, que no se va a llevar en una parte, pero creo que más bien es como decirte como, mira, esa es la paranoia que se vivía en tales fechas y cómo va a seguir hasta, hasta que se vuelva una realidad de que sí lo están amenazando y sí lo están siguiendo, ¿no? El soundtrack también aquí el score se me hizo como muy, muy preciso de cómo utilizaba tanto la música clásica como ciertos efectos para demostrar o para anticipar ciertas situaciones de la película. Sí, entre eso y una mezcla de canciones de la época para, pues prácticamente darle ambientación a que estamos en los 80s y pues me gustó que, o sea, las canciones que se llegaban a utilizar no eran así como que las canciones conocidas mundialmente, sino canciones conocidas ahí en el país, por artistas del país, que no a huevo tenía que poner como que hay pura música ochentera, como no sé, Let's Get Physical de Olivia Newton-John, pues no. Tuvieron que hacer el énfasis aquí, vamos a poner canciones de grupos argentinos, artistas argentinos y de los 80s. Eso fue lo que también me gustó. Que, o sea, prácticamente es un producto argentino para los argentinos. Sí, hay una escena, no recuerdo exactamente a dónde llega el personaje de Julio, creo que llega a la corte y hacen una toma específicamente para que
está el edificio y todo está bloqueado, menos la palabra la verdad. O sea, y se me hizo tan importante eso porque muchas veces dentro de las mismas constituciones de todos los países, digo, de la mayoría, no de todos, existe esta situación donde, la verdad y la justicia, bla, 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 ¿no? Y sabemos que constantemente se está violentando eso, que no se cumple. Entonces me hace muy chido que hayan enfocado la palabra la verdad justo en el edificio para que te des cuenta que a esto es a lo que van a llegar, ¿no? A buscar. En los aspectos técnicos es muy buena. Respeta mucho lo que sucedió en el evento que se está inspirando para narrar. Y creo que deberíamos de tener más películas así, que sean más respetuosas al momento de estar contando un evento histórico y que también pues prácticamente haya cambiado la historia del país. Justamente algo así anoté cuando estaba haciendo mi review de Letterboxd. Fue como decir, son películas que son necesarias para que sepamos exactamente cómo a veces, bueno, no como a veces, cómo estas situaciones suceden y cómo es el gobierno realmente ante su pueblo, ¿no? Porque se supone que es para proteger, pero al final del día terminan haciendo cosas que innombrables casi, pero que se tienen que mencionar para que entendamos. Es que sí, esta película me gustó muchísimo, la verdad. Me gustó, es que me jaló tanto como no me esperaba que me jalara. O sea, realmente cuando vi la hora, el tiempo de duración dije, lo voy a ver en 2 días porque son 2 horas y ya ves que ahorita tenemos el attention span para ver películas en todo el tiempo que queramos verlas, en el tiempo necesario. Entonces cuando la puse fue como en ningún momento le pude poner pausa. O sea, realmente estuve como jalado de que, güey, ¿qué pedo? O sea, se me hace muy buenas las actuaciones, muy bueno el score, la temática tan importante, el guión. Hay escribí demasiadas frases de guión que decían como una parte, otra de las partes que me sacó las risas cuando están en el baño, que le dice, estoy en el baño, Luis. Y que le dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, pues yo acabo de limpiarme el culo cuidadosamente. Porque ¿qué dijo algo? Me dijo, ¿qué te dijo cuidadosamente? Dímelo. Pues yo acabo de limpiarme el culo cuidadosamente. Y se va, ¿no? Porque creo que es cuando Brucey le acababa de hablar, ¿no? Otra frase que se me hizo tan interesante fue la de, que se me hizo creo que es de las más importantes, es cuando le dice, está hablando con su amigo que fallece, el personaje de Julio, y le dice, es que la historia no la hacen tipos como yo. Y es como, y justamente alguien como él es quien hace la historia en Argentina. Sí, personajes que igual y no llegan a identificar todas las personas más que las personas que son en realidad de ese país, pero creo que es algo que también, como he dicho, tienen que reconocer otros para decir, hey, así como otros países llegaron a inspirar en otras independencias para crear la suya, pues igual y también hay otros personajes en otros países que pueden inspirar para tomar no control, sino levantar la mano, levantar la voz y pues pelear por esos derechos y esa justicia que en realidad merecen las personas de cada lugar habitacional. Así es. Sí, es no sé, es muy, muy buena. Sí, recomendable, honestamente. Para cerrar este episodio, dime, ¿qué película volverías a ver? Híjole. O vamos a cambiarlo. A ver. ¿Qué película recomiendas tú que la gente debe ver? Las dos. Es que yo recomiendo que las dos las tienen que ver. Estas son películas que creo que son películas que demuestran lo que el arte cinematográfico puede hacer en cuanto a generar cambios en la humanidad. Porque claro, podemos ver películas fantásticas como Bridesmaids o películas que te lleven a otro mundo como todas las películas de superhéroes o de Star Wars o que solamente sean para divertirte, pero ahora sí ya el formato artístico que provoca un cambio en el individuo. Son películas como tanto Argentina 1985 como Quiet on the Western Front, que demuestran al humano en esos momentos donde hay un contraste entre la humanidad y la gente en el poder. Y
Y creo que contactar con eso es como una situación de decir, mira, esto es lo que el humano tiene, lo que ha hecho el humano, y que puede generar una situación de diga, bueno, yo no quiero hacer eso. Entonces yo recomendaría ambas. Sí, yo soy igual. Como son dos películas que están en situación de streaming, pues tiene oportunidad de que la vean más personas. No es algo que tienes que ir directamente al cine a verlas obligatoriamente. Entonces, tienes la oportunidad de ponerle pausa cuando ya te sientas agobiado, te sientas cansado. O también puedes aventártela de golpe todo a las 2 horas y media que puede durar cada película, para que pues te va a entretener y también te va a estresar bastante los temas que se tocan en ambas películas, porque como son películas de guerra y películas acerca, como mencionamos, terrorismo nacional y también crímenes de guerra, pues son cuestiones que no a todos les puede deleitar, pero también son cosas que son necesarias, en las cuales te tienes que informar para saber qué es lo que sucede también allá afuera. O sea, no nomás es, como mencionas, ver cosas para que te diviertan o te asusten o eh, te hagan sentir que, ay, los superhéroes, que de hecho las películas de superhéroes también hablan mucho del patriotismo y de que vamos a pelear por nuestro héroe caído y todas esas cosas, pero esas películas sí son importantes llegarlas a reconocer, porque pues tocan temas que son históricos. Entonces, y la historia es algo que tienen que conocer todos para no volver a cometer los mismos errores y también para estar conscientes de que hay muchas estupideces que se han cometido y hay muchas injusticias que se han hecho. Entonces, hay que verlas como parte de una lista de 100 películas por ver. O por lo menos, si les gusta ver películas de las nominadas, esas son 2 películas que tienen que llegar a ver. Porque tienen que. O sea, no hay otra. Simplemente véanlas. Aprovechen que están en streaming. Si tienen Netflix, si tienen Prime Video, ahí están disponibles. Y chequenlas y ya después nos dicen qué onda, qué opinan de ello. Sí, y qué es, si les provocó algo o no. Y bueno, eso ha sido todo en Duelo de Filmotecas. Antes de irnos, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Duelo de Filmotecas. Y también, ¿dónde nos pueden escuchar, Dante? Nos pueden escuchar en todos los servicios de streaming services, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, en YouTube. Recuerden que si cualquiera de los mencionados, denle el suscribir para que cuando salga un nuevo episodio les llegue la notificación. Y también si están en YouTube, denle like a los videos para que les salgan. Entre más likes, pues el algoritmo de podcast de cine le sale a más personas que busquen ese tipo. Y lo mismo cuando sea en una plataforma, si nos pueden dar un rating de 5 estrellas, que de nuevo lo que sucede es que el algoritmo nos pone al frente cuando alguien busca un podcast similar. Y compartan, recuerden, amor es compartir. Y pues, qué mejor forma de mostrar amor a su podcast favorito que compartiéndolo con sus seres queridos. Así es, y también díganos qué les han parecido las películas que hemos comentado en este episodio. Y también déjenos mensaje de qué otras películas recomiendan ustedes que podríamos mencionar aquí en los episodios. No nomás es lo que nosotros llegamos a hablar, también nos interesa saber la opinión de ustedes en lo que hemos hablado y también qué otras películas recomiendan ustedes que podemos estar comentando aquí en Duelo de Filmotecas. Y pues ya para irnos, les recuerdo, yo soy Brando. Yo soy Dante. Y perdón, recuerden ver los Oscars este 12 de marzo. Así es. Y ahora sí. Adiós. Esto ha sido Duelo de Filmotecas.